Muy buenas noches. Gracias por volver a sintonizar su programa Movimiento 360, la verdad desde todos los ángulos. Antes de iniciar, quiero llamar la atención de algo que está sucediendo en el país y al parecer la sociedad no se ha dado cuenta. En este gobierno de nuestro presidente Luis Abinader, se están tomando medidas legislativas que van a favor de todo lo que establece el Poder Judicial. Se modificó el Código Procesal Penal, que entró de manera isofacta. Se modificó el Código Penal, que entra en principio de agosto en vigencia. Y también vamos a tener, o se está trabajando, en una reforma del Código de Trabajo, una reforma laboral, que es el tema neurálgico en el día de hoy. Jorge del Valle y Melissa Gilbert, conjuntamente con un servidor César Ruiz, tocaremos ese tema a profundidad y le voy a dar la palabra al doctor Jorge del Valle para que haga la introducción de tan importante invitado en el día de hoy. Jorge. Gracias, César. Gracias, Melissa. Como dijo César, en efecto, tenemos a un super invitado, Javier Suárez, que al margen de ser mi amigo, o aparte de ser mi amigo, es experto en derecho laboral. Su hoja de vida es extremadamente dilatada. Me voy a permitir leer solamente unos aspectos, unas pinceladas de la misma para introducirlo para ustedes. Para que eso no sea solamente el programa. Para que sea, sí, no, claro, porque si lo dejamos eso, es el programa. Bueno, Javier es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo. También cuenta con una maestría en Derecho de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente es socio de la firma internacional BDS Littler. Fue asesor y es asesor del Ministro de Trabajo y miembro director de la Mesa Técnico-Jurídica que redactó la reforma del Código de Trabajo, que se estudia actualmente en el Congreso Nacional, por eso la entrevista con él hoy. Es miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana, miembro de número de la Asociación Dominicana del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, de la cual es actualmente su secretario general, y es coordinador de los jóvenes juristas de la Sociedad Internacional del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, entre otras cosas. Vamos a hablar con él directamente y nada, empecemos la entrevista. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, hermano? Javier, bien, gracias, un placer. ¿Se oye bien? Bueno, Javier, empezamos. Sí, yo escucho bien. Ok, perfecto. Empezamos la entrevista directamente, de inmediato. Está en boga el tema de la reforma al Código Laboral. Ayer o antes de ayer, los empresarios le pidieron a la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Diputados, que antes de aprobar la reforma, lo pensaran bien, o vieran bien las correcciones y observaciones, las revisiones. En atención a eso, supongo, tú me dirás, la Cámara de Diputados devolvió el proyecto a comisión y ahora está esperando que vuelva una opinión favorable para su aprobación. ¿Qué está pasando con eso, Javier? Bueno, así es. Si mal no recuerdo, el martes o miércoles de esta semana, el CONEP envió nuevamente al Congreso Nacional una carta pidiéndole que se reflexionara más sobre la reforma del Código de Trabajo. Pero esta carta siempre es dirigida con el tema fundamental y de punta de lanza de los empresarios, que es el tema de la cesantía. No es en base a todo lo otro que se depositó consensuado, etcétera, sino que simplemente es para que se estudie también el tema de la cesantía, que como acabo de decir, pues evidentemente es el tema fundamental del empresariado dominicano. Pero la cesantía, corrígeme, la cesantía, por lo que ha dicho el ministro, no se toca. O sea, se queda incólume en el proyecto, ¿verdad? Así es, en el proyecto depositado tan lejano, fecha tan lejana como el 2024, luego de 2 años de haber tenido unas discusiones tanto con los abogados de los empleadores, con los abogados de los trabajadores y quien le dirigía la mesa por parte del Ministerio de Trabajo, porque en esa época era el asesor principal del ministro. Pues durante esos 2 años se tuvo una discusión que se veían los puntos que tanto el empresariado como el sector sindical quería que se vieran en la reforma, se analizaban y evidentemente se salía con un artículo que luego era validado o no en el Consejo Consultivo de Trabajo, donde ahí sí están las altas autoridades conjuntamente con el ministro de Trabajo. Entonces, en octubre del 2024,
cual depositamos ese proyecto que ha pasado tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores sufrió unos cambios que dentro de lo posible, vamos a decir que respetaron casi en un 90% el consenso con el cual se depositó el proyecto y introdujeron nuevas figuras como un apartado completo para el Ministerio de Trabajo. También a los trabajadores con ciertas discapacidades se hizo un capítulo, temas como del mobbing, el acoso laboral y otros fueron introducidos. Pero luego cuando pasa a la Cámara de Diputados, ahí es que sufre una metamorfosis compleja y complicada. Incluso figuras que son iguales y que se han mantenido iguales en el Código de Trabajo, como el despido y la dimisión, pues cambiaron los plazos y los procesos, por ejemplo, poniendo un plazo de 5 días para el empleador, 5 días francos, sí, para el empleador comunicar el despido al Ministerio de Trabajo, con lo cual viene a convertirse en 7 días, cuando actualmente la legislación es de 48. Pero entonces también dejan la dimisión igualmente, la dejan de la misma manera, de 48 horas, comunicarla al Ministerio de Trabajo. O sea, son cambios que de verdad han sufrido la pieza, que dista mucho de lo que se depositó en octubre del 2024. Javier, mi última pregunta en este bloque, antes de pasarle a mis compañeros. Una pregunta para los televidentes. El ex vicepresidente de la República, el profesor Rafael Alburquerque, ha dicho en varias ocasiones que un código laboral de trabajo no genera ni quita empleos. Voces autorizadas como Carlos Hernández ha dicho en congresos que él no veía bien o con buenos ojos que se hiciera una nueva reforma laboral, sino que se aplicara la ley. ¿Por qué es importante reformar el Código Laboral Dominicano si, según el mismo Carlos Hernández, era una obra maestra del derecho dominicano? Bueno, te explico. Lo que nosotros modificamos en gran parte, en un 90%, fue el proceso laboral. El proceso laboral, como ustedes bien saben, ahora mismo te notifican una sentencia un viernes en la tarde y el lunes en la mañana, pues pueden llegar con un camión de reversa y llevarse a la empresa porque se ven ciertos atropellos. Ya eso bajó mucho con el tema de la ley de ejecución, pero realmente hay cambios significativos. Por ejemplo, las ejecuciones de las sentencias serán en 8 días, Frank. Ya no estamos hablando de 3 días, con lo cual eso beneficia a las empresas. También, por ejemplo, el tema de pagar el desahucio a un trabajador ya podrá hacerse, que asimilando jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, podrá hacerse depositándole en la cuenta que tuvo el trabajador a lo largo de la relación laboral, con lo cual se evitaría la aplicación del artículo 86, parte infine, que dice que por cada día de retardo, luego de 10 días, determinada la relación laboral y no se le paga el preaviso de la cesantía, pues correría un día de salario por cada día de retardo. Eso ayudaría, por ejemplo, también a los empleadores y muchas cuestiones del proceso fueron modificadas. Por ejemplo, el expediente pasaría con un solo clic directamente desde el primer grado a segundo grado, con lo cual cualquier documento que se conoció en primer grado no será considerado nuevo, que son tácticas que utilizan abogados de ambas partes para prorrogar los expedientes. Y recuerdo que un gran laboralista me dijo una vez que los expedientes no deberían durar más de un mes, pues es el tiempo en el cual le quitan el crédito en el colmado al trabajador. Y también temas como la garantía que tienen que poner las empresas para parar la ejecución de las mismas, en vez de ser el duplo, ya va a ser el monto simple. En vez de si le condenaron a una empresa 100,000 pesos, hoy, actualmente, tiene que buscar una fianza o depositar un monto de 200,000 pesos en una empresa, con lo cual eso merma el flujo de carga. ¿Los sindicalistas estuvieron de acuerdo en ese punto? Sí, estuvieron de acuerdo en ese punto porque evidentemente es algo que beneficia a las MIPYMES, es algo que ayuda, vamos a decir, en el día a día y en el presupuesto no tiene un impacto. Otro tema... Sí, perdón. Digo, adelante. No, cuéntame, me resultó extraño y yo no creo en casualidades y para nada creo en casualidades, que en el día de ayer la Cámara de Diputados se despacha devolviendo el proyecto de la reforma laboral, tocando
o queriendo modificar 9 artículos del proyecto. Asumo que usted está al tanto de ello. Veo que los artículos que por los cuales se devolvieron, son artículos que no tocan ni siquiera el fondo de las necesidades gremiales, o sea, y tampoco afectan los intereses de los empresarios. ¿Por qué usted entiende o qué causa pudo haber tenido la Cámara de Diputados para devolver el proyecto? Sí, fíjate, ese accionar no es por los nuevos artículos, eso estamos claros, sino es por la presión que han ejercido los empresarios en el Congreso Nacional para que devuelvan la pieza. Aún Interesante. así hablan de que no van a tocar la cesantía, pero es una táctica del mismo Congreso hasta dilatoria, diríamos, porque tenían todo analizado. Ahora sí, ese plazo hay que utilizarlo para aprovechar y mejorar ciertas cosas que los diputados cambiaron, que deberían de verse. Esos 9 artículos, como usted dice, eso es forma, no fondo. Son 2 o 3 comas, una palabrita aquí, una palabrita Es allá. así. Pero en el fondo no tienen ese impacto tan grave, vamos a decirlo, que puedan parar una reforma. Ahora, si bien es bueno aprovechar ese compás de espera, escuchar a las partes y ver dónde tienen puntualizaciones para que se vean esos artículos en específico y se arreglen. Por ejemplo, el tema que le planteaba ahorita del tema de los plazos tan diferentes, eso debe de verse. Eso no podemos tener un plazo para el despido, un plazo para la dimisión, otro para el desahucio. Eso no debería de ser. Y una preguntita, doctor, en relación a la cesantía, que es un tema bastante debatido. Uno de los puntos que ha argumentado el empresariado, es justamente de que mantener la cesantía puede que no ayude a la formalización de laboral, porque ya sabemos que estamos en más de un 50%. ¿Esa argumentación es algo que se ha hecho un análisis técnico real o simplemente otra forma de quizá dilatar un poquito más este proceso? No, los empresarios han hecho un estudio bien concreto sobre el tema de los costos laborales. Y es cierto que la cesantía impacta directamente. Realmente, mi posición, no la de los empresarios, mi posición es que hay que estudiar el tema. Luego de aprobada esta reforma, hay que sentarse a ver el tema de la cesantía. Poner un tope, puede ser 6 meses, 9, 12, todo dependiendo, porque las condiciones que habían en el 92, hace 35 años, no son las mismas que hay hoy en día. Hoy tenemos un sistema de seguridad social más robusto, tenemos políticas sociales que impactan también, como bonos, un sinnúmero de cosas que ayudan, vamos a decir, a la clase trabajadora a tener un poco más de holgura económica. No tanta como quisiéramos, pero evidentemente que sí. Pero es un tema que hay que estudiarlo porque impacta realmente. Miren,
Yo tengo una empresa que está terminando el contrato de un trabajador y prácticamente son 1.9 millones de pesos que tiene que buscarle. Y el trabajador no tenía ni 6 años. Claro, tiene un salario muy alto y unos bonos muy altos y se supone que la empresa lo produce. Pero aún así son 1.9 millones de pesos, casi 2 millones de pesos. Pero el trabajador se lo ganó en virtud de la ley. Estamos claros que sí se lo ganó, pero ese monto le hace cosquilla en los bolsillos a cualquiera. Y una pregunta, Entonces es Javier, un costo. en base a eso mismo, una pregunta. Ujú. Tendríamos, o Yo más entiendo bien, más que es un derecho que un costo. sí, pero desde Pero el 2001, para la Ley de empezar. Seguridad Social ha establecido la necesidad de que se cree una ley de seguro de cesantía o seguro de desempleo. ¿Eso se ponderó en esta reforma? Porque hago la pregunta porque, como dice Javier, 1.9 millones de pesos en cesantía le hace cosquilla al bolsillo de cualquiera, definitivamente eso. Ahora, si se pudiera programar ese derecho laboral, que para los empresarios es un costo laboral, pero ese derecho laboral que es las prestaciones laborales, y se puede entonces establecer a través de un seguro de desempleo, yo soy de los que pienso que eso mejoraría primero la movilidad laboral, porque evidentemente cualquiera puede ya brincar de trabajo de un lugar a otro, y en segundo lugar, resta una atención a la empresariado. relación entre Claro. empresario-trabajador. ¿Y qué es un seguro laboral? ¿Qué es un seguro laboral? El seguro de desempleo, tú cotizas como si fuera en la seguridad social, por eso Ujú. está en la ley de seguridad social dominicana, existe Lo eso. que se hace, sí. Tú cotizas, el empleador y el empleado cotizan dentro del proceso de seguridad social. Entonces, ya cuando se rompe la vinculación laboral, pues entonces se queda por un tiempo, en algunos países es por 6 meses, o hasta que consiga empleo, se queda cobrando su último salario. Por supuesto, tiene un costo eso. Cuando vino el superintendente de pensiones, se habló sobre el tema, él dijo, bueno, eso es una posibilidad. Esa es una de las posibilidades que podemos hacer Eso para es en un mejorar el mundo, en un salario. mundo perfecto. No, Europa lo tiene casi todos los países. No, Exactamente. pero Chile nosotros también lo nos tiene. estamos refiriendo a la República Dominicana. Por eso pregunto si se ponderó en la reforma laboral, porque él está hablando de una situación del costo que ya han establecido los empresarios respecto al salario, o sea, el costo de salida de ese recurso humano, ¿verdad? Bien, ok, si dejamos de verlo como costo, lo vemos como un derecho, como tú dijiste ahorita, y se establece como que es algo que le va a tocar sí o sí, ya proyectado. Ya estamos con el doctor Luna. Ah, bueno. Javier, ¿ya volviste? La pregunta... Sí, necesita- disculpen. La pregunta Sí, era... Ok. la escuché y oí el comentario. No escuché la pregunta, pero oí el comentario de ese. Y es real, es un derecho. Actualmente es un derecho. Claro. Porque por ley está establecido. Eso no lo podemos negar. Ahora, que es un costo importante, eso tampoco lo podemos negar. Y es un derecho por ley, tal cual usted dice. Sin embargo, hay empleados que abusan de ese derecho y ponen a la empresa en una situación de que me quiero ir, pero quiero mi dinero. Entonces, No, mi ahí- dinero no, distinguido. Déjame correrla ahí. Michelito. Michelito. Porque es el problema que tenemos. Luego de 3 meses, nadie se quiere ir su chelito. Entonces hemos tergiversado el tema de la cesantía. Pero ¿por qué? Ahí voy a la pregunta. Si se planteó, más bien no por qué, sino si se llegó a ponderar la posibilidad del seguro de desempleo. Sí, se llegó a poner a la posibilidad del seguro de desempleo, incluso en mi calidad de asesor del ministro, estuve acompañándolo por él, el ministro de ese entonces, Luis Miguel de Camp, hizo un estudio muy acomodado de lo que era el seguro de desempleo, acompañado de un gran economista de este país, y en realidad los números no daban, porque el primer fondeo tiene que ser por parte del gobierno y es un fondeo muy fuerte Es correcto. para que pueda funcionar. Por eso fue que te dije hace un momentito de que en un mundo perfecto. En República Dominicana es prácticamente imposible. Si los empleadores no quieren pagarle la cesantía, imagínate que tenga que cubrir un seguro de desempleo. O sea, yo soy muy pro empleado. Así como dice Melissa, que hay trabajadores que no se quieren ir sin sus chelitos, como muy bien dijo el doctor, no menos cierto es que hay empleadores que cotizan en la seguridad social con el salario mínimo al trabajador. Y el trabajador a lo mejor gana muy por encima de esto, pero solamente le colocan Sí, el... O sea, así como el empleado puede hacer trampa, por llamarlo de alguna manera,
el empleador también tiene sus trucos. Sí, pero esas trampas, el mismo empleado también tiene las formas de demostrar lo que efectivamente ganaba. Al igual Y que se el, discute y ganan en los al igual que el tribunales. trabajador. Seguimos en ese tema en un momentito. Vamos a una pequeña pausa. Gracias por seguir con nosotros en su programa Movimiento 360. Y queremos hacerle una pregunta al doctor, pero en lo que entra. Jorge, ¿tú Estamos aquí. entiendes? Y quiero ser, bueno, ya entró el doctor. Doctor, Ujú. ¿usted entiende que el único impasse que hay para poder cerrar con este tema y podamos tener un nuevo código laboral es el tema de la cesantía por parte del gremio y de los empresarios? Sí, ese es el tema. Es el único. Es el único. Estos Oye, 9 puntos que puso la Cámara de eh, Diputados no es más que una excusa. O sea, la Cámara de Diputados, los puntos que puso, sí, no es que es una excusa, es la forma de ellos mandarlo a la comisión para que vean la cosa, porque esos artículos evidentemente pueden, como dijimos ahorita, tener una coma de más, una coma de menos. Pero el tema que tiene trancada, la que salga del Congreso Nacional, la reforma, pues evidentemente es la cesantía, eso no hay duda. Ahora bien, el documento que se depositó en el octubre del 24, hay más de 12 actas donde se firmaron esos consensos, donde se firmaron por parte de los empleadores y de los trabajadores, y ese fue el documento que se depositó. Entonces, Eliminando la evidentemente, cesantía. Nunca no, eliminándola. nunca eliminando la cesantía. Es el proyecto de ley que se conoció en el Senado, que se depositó por el Poder Ejecutivo, y nunca se tocaba ningún artículo de la cesantía. No se tocaba ningún artículo de la cesantía porque eso fue un tema que no se llegó a consenso en esa mesa técnico-jurídica que había en el Ministerio de Trabajo. Entonces, doctor, y le pido disculpas, Jorge y Melissa, ¿cuál es el impasse? Esa es la pregunta que va a hacer. ¿Cuál es Pero el impasse? diciendo, la cesantía, señor. No, pero la César, pregunta es, ¿qué la cesantía? Si se consensó si se desde el consensuó el 24, diálogo tripartito, ¿por qué ahora hay una desavenencia? Ah, ya entiendo. No, porque aunque se consensuó no tocarla, en ese proyecto que se iba a depositar, los empresarios han seguido con su tema. Ok. Porque ellos, en ese espacio de diálogo tripartito específico, no se consensuó. Pero ellos han seguido con su tema y quieren que el tema se conozca en el Senado y en la Cámara de Diputados. Jorge, Ya. yo creo que no va a haber código laboral. Yo No, estoy de acuerdo. supon- Yo estoy de acuerdo con ustedes, César. ¿Verdad que sí? Así Suponiendo es. que la cesantía no se toque ahora y pase, ¿queda abierta la posibilidad de sí tocarla en una próxima reforma? Ese punto. Siempre por lo queda menos. abierta la posibilidad. En una semana, en 2, en 3, un mes, un año, 10, sí. Ya.
Ok, bueno, Javier, en lo que llega la aprobación de la reforma, Pero que llegan los 10 años. sí, hay unas preguntas que el público se han hecho, o el público en general, sobre el proyecto de código. Hay críticos que establecen que esto va a generar derechos que no tenían las trabajadoras domésticas, primero, y en segundo lugar, que ahora los domingos no se consideran feriados. ¿Tú puedes aclararme un poco de eso, por favor? Oh, claro que sí. Primero, mire, el tema de las domésticas. Se han dicho que los inspectores de trabajo van a ir a la casa de familia a poner una multa. El título de las trabajadoras delegadas, como se va a llamar a partir de la reforma, si es que sale, aunque yo y César ya dijimos que no va a salir. Dios. Te oímos, Javier, ¿eh? Bueno, Se para... frizó, Es se frizó de nuevo. sí, pero ese tema doméstico es interesante. También el tema del trabajo remoto. En cuanto a la Vamos a llegar a eso en también. cuanto a Ya la volvió, ya volvió. supervisión, Ok, Javier. pero vamos, Javier. No sé qué problema técnico que tengo, disculpen. Le decía que el tema del trabajo doméstico, o trabajo del hogar, como se va a llamar, perdón, eh, hay, ese título tiene 8 artículos. Y uno de esos artículos dice bien claro que el trabajo doméstico se rige única y exclusivamente por este título. Dentro de ese título, en ningún sitio habla de inspectores de trabajo. En ningún sitio habla de multa. Con lo cual, no se le van a poner multa a la casa de familia. Un inspector no puede ir. Señores, estamos hablando de un derecho fundamental. Y el primer derecho fundamental es el de la propiedad, porque ni siquiera el de la vida. Porque en esa época medieval, la vida no se respetaba. Ahora la propiedad sí. Entonces, mi derecho a la propiedad impide que un inspector entre a mi casa. No es una empresa. Entonces, no es verdad que los inspectores van a estar dando vueltas en casa de familia ni poniendo multas, porque no lo dice el título. Ahora, si tú me dices que el título reformado dice se le pondrá multa a la casa de familia que no con estas disposiciones, pues evidentemente sí, pero no lo dice. Las multas andan por el 700 y pico. Y estamos hablando que el trabajo doméstico está en el 265. Javier, O ¿y sea, no hay forma humana. qué cambia en realidad de las disposiciones actuales en cuanto al trabajo doméstico con lo que establecen esos artículos del proyecto? Sí, mire, muy buena su pregunta. ¿Qué cambia? La jornada de trabajo. No puede ser que en el siglo XXI todavía estemos hablando de que un empleado tiene entre jornada y jornada únicamente 9 horas de descanso. Léase que todas las otras horas la puede trabajar o el empleador lo puede obligar a trabajarla. Sabemos que no lo hace. Sabemos que le ponen a ver novelas, un número de cosas, dan vueltas, comen, descansan. No es verdad que una trabajadora doméstica está el día entero pegada a una estufa, a una nevera, a una lavadora. Pero evidentemente hay hogares donde sí tiene una carga de trabajo muy alta. Entonces no podemos decir, yo estoy seguro que ninguno de ustedes tres. Me gustaría que yo le dijera que ustedes a partir de hoy van a empezar a trabajar en el programa solamente con 2 horas de descanso entre jornada y jornada. Entonces, ese es el tema fundamental que cambia. También eso ha creado un alboroto realmente cuando eso es simplemente ponerse en acuerdo con la trabajadora o el trabajador doméstico para que labore 8 horas. Ese es el impacto que tiene. E incluso, que es otra de las modificaciones que se han hecho en el interín, el proyecto que nosotros depositamos hablaba de que la persona que duerme en la casa de familia tendría hasta una jornada de 10 horas. O sea, es más ampliado. La jornada de 8 horas era para la persona que no dormía en la casa de familia. Fíjate qué diferencia se le puso. 10 horas para la que duerme, que un poco más de una jornada más de un trabajador, por la idiosincrasia del trabajo doméstico. ¿Y el domingo se mantiene feriado, Javier? Que es otra de las No, críticas que hay. sí, el tema del domingo es sencillo, señores. Los empresarios sometieron una propuesta diciendo que se le quitara el carácter de festivo, que se aclarara, no que se le quitara, pero que se aclarara bien claro que el domingo es un día laboral como cualquier otro. Pues entonces se quita el feriado, Festivo. festivo. Otra vez se volvió a... Pero se quita el feriado. O sea, estoy
Con relación a tu Sí, pregunta, lo veo quizás por el tema de retribución económica, Claro, sí, por por el eso. cálculo de la Sí, retribución por eso. económica, Como se porque paga al final doble. mucha gente, exacto, al final mucha gente trabaja los domingos Ya volvió Javier. Ay, mi ah, madre, Dios santo. No te oímos ahora, Javier, ese es el tema. bueno, volvió, pero no volvió. co- Me fui, pero, Pero no no me fui. fui. Sí, como dice Melissa, es un tema de retribución. Como se paga doble ese día, Exacto. entonces lo que están procurando, quizás, Javier no puede decir, quizás lo que están procurando es que se dé festivo, pero quienes trabajen ese día, que tengan que trabajar ese día, tiendas, por ejemplo, no se pague doble. Javier, Así es, Jorge, como tú lo dices. ok. El tema era por eso, porque los trabajadores decían, yo trabajo un domingo, hay que pagarme lo doble. Y no es así. El correcto. domingo es un día normal de trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que cierran lunes y martes y abren de miércoles a domingo Muchas y no, pero tienen hay las algunas que los hacen. 44 horas. Correcto. Hay muchas empresas, muchos restaurantes que no abren los lunes. Exacto. Sí, Está bien, pero no solamente por un sector empresarial, tienen que pagar todos por pecadores. O sea, Pero por es que el hecho de nadie, es que ¿cuántos? ¿Restaurantes? ¿Quién más? ¿Qué otra pero empresa? hoteles, ojo, tú eres que elige tu bancos, trabajo. Hoteles, hay muchos, exactamente. También, Es que la pero, jornada sigue siendo la misma. la Lo misma, único que el exacto. domingo... nadie está pagando por otros. Exacto, Exacto, exactamente. exacto. Y una pregunta, Javier, ¿qué nos puedes decir sobre el teletrabajo ahora mismo? ¿Cómo se está planificando regular? Si hay alguna forma de supervisión por parte del Ministerio de Trabajo, el tema de la confidencialidad, de todo. ¿Qué tú nos puedes decir al Eh, respecto? Es lo mismo que la resolución 2020, 23-2020, perdón, del Ministerio de Trabajo que se dio en septiembre, octubre del 2020. Se extrapoló todo eso al Código de Trabajo y sigue siendo lo mismo. El empleador va a tener la misma fiscalización que tiene ahora mismo con sus trabajadores en la empresa, porque hay muchísimos trabajadores que trabajan 2 días en la empresa, como lo llaman ahora híbrido, y 3 días de Sí. teletrabajo. O sea que sigue igual. Lo que sí se incorporó porque es una figura necesaria. Y asumo que el empleador se dará cuenta que está trabajando en teletrabajo, dándole el empleado siempre a Enter, aunque esté cocinando, para mantenerse online. César, los otros días yo vi una persona que tenía un abanico que hacía así, movía un lápiz con el mouse. No, Y después volvía a llamar a casa. Ven, que estoy... No, no, Sí. pero tú lo has hecho eso, ¿cómo es? No, yo gracias a Dios soy análogo todavía. A ver, con la vena de los muchachos, yo quiero ir ahora al proceso, que fue lo que tú dijiste que fue lo que más se modificó. Tenemos un artículo 539, que es el que establecía la ejecutoriedad de la sentencia laboral al tercer día. Ahora va a ser en la octava franca, ¿verdad? En la octava franca, En la octava correcto. franca. Y en vez del duplo va a ser, como tú dijiste, solamente El monto tema- simple. En el hipotético Te- caso de que se apruebe el código. Claro.
Te hago una pregunta ya muy personal. ¿Por qué no se eliminó ese artículo, Javier? Eso por un lado. La segunda pregunta, para pasarle a los muchachos, es el código, bueno, el proyecto que ustedes hicieron establece una duración máxima del proceso de 24 meses. ¿Eso va a ser posible? No. Ah, no. Ah, ok. Eso no fuimos nosotros. Ah, eso fueron Eso ustedes. Ok, fue- está bien. No, eso fue de los entuertos que salieron de la Cámara de Diputados. En cuanto al artículo 539, evidentemente no se puede eliminar, porque fíjense algo, no estamos en un proceso civil. Como le decía ahorita, al mes al trabajador le cortan el crédito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque no podemos impactar tampoco a un trabajador. Ahora bien, tampoco podemos poner una carga tan fuerte a la empresa. Pues si yo te debo 100 pesos, porque tengo que buscar 200 para la ejecución. De acuerdo. Hay mucha gente que dice que debió de quitarse y que la sentencia sea ejecutoria cuando salga en definitiva, cuando salga con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es que fíjense, en ese proceso puede ser que una empresa vaya a la quiebra, entonces el trabajador que salió mucho antes de que esa quiebra sucediera, pues va a tener un impacto. Entonces, por eso el 539 no se quitó, sino que se adecuó para que la carga de las empresas sea menos. Y la carga de las empresas pueda ser en un lapso más amplio, porque estamos hablando de 8 días francos, que son 10 días para parar la ejecución de la sentencia. Pero eso sucede en todos los ámbitos, porque en el aspecto civil también esperar la sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada le da tiempo a la parte que sucumbió en justicia a insolventarse, en caso de que sea Así algo en es. daños y perjuicios o condenado inclusive hasta las costas, se puede insolventar. Te podrá decir que el empresario o el empresariado, el empleador, tiene el mismo chance de hacer eso, ya sea con este código o con el nuevo código. Bueno, está interesante. Ahora me gustaría tocar un poquito más lo que es el ámbito social. Sobre la licencia de paternidad, Javier. Uf, La licencia de tarde para mí. La licencia de paternidad pasaba de 2 a 4 días. Incluso tengo entendido que se estaba disponiendo que por fallecimiento de hermanos también se diese una licencia. Así ¿Qué es. pasó que no se dio eso, que no se extendió un poquito más? Porque en países desarrollados dan licencia de paternidad a los padres hasta de 6 meses para Así que es. ayuden a la mami con el bebé Sí, nuevo. en países como Noruega, pues a la mujer le dan 1 año y al trabajador le dan 6 meses. Es así. Pero estamos Dios hablando de mío. Noruega, donde la carga impositiva es de un 50%. Entonces, También es hay, cierto. o sea, de la persona, Sí, sí, sí. Y aquí gritamos por un 18 de ITER y un 27% de impuesto sobre la renta. Ese es otro tema. Entonces, eso es una conversación más larga. Más Pero profundo. en cuanto al tema del permiso de maternidad, hay que darle ahí una loa a los empleadores. ¿Por qué? Porque ellos ellos asumiendo el costo de esos 2 días. Okay. Aumentaron de 2 a 4 un 100%. Cualquiera diría, eso no es nada. Y evidentemente no es nada para el nacimiento de un hijo. Ahora, cuando tú tienes una empresa con 5,000 empleados, que 2 días representan 1,000 pesos, vamos a suponer, y el 70% son hombres, es otro costo adicional que se suma. Entonces, esa discusión de ese permiso de paternidad hay que tenerla en el sistema de seguridad social. En la reforma de la ley 8701 debe de asumirla. Así como la ley de seguridad social asumió el permiso de maternidad, debe de asumir el permiso de paternidad también. Es correcto. Interesante. Y bajo esta nueva premisa de la reforma, ¿entiendes que las mujeres quizás estamos más protegidas, mejor protegidas o estamos en la misma situación? Siguen en la misma situación, lamentablemente, aunque con la incorporación que hizo la Cámara de Senadores, que fue un tema que no se trató en la mesa técnico-jurídica, sí se creó, vamos a decir, una mejor protección en cuanto al tema del acoso laboral. El acoso laboral en cuanto a moral y sexual. Como le decía, se creó esa parte del acoso laboral, tanto moral como sexual,
se adicionó con bastante normativa sobre eso. Ok. El acoso laboral que puede suceder no solo para la mujer, sino también para el hombre. En ese caso, cuando una persona renuncia a su trabajo, dimite porque existe esa situación incómoda, ¿de qué forma o cuáles instrumentos nos da esta reforma para que pueda reclamar ese derecho, pueda interponer su demanda, pueda defenderse? Porque a veces sucede y el empleado se queda mejor callado para evitar ciertas situaciones, porque entiende Sí, que el empleador tiene el poder de que tú me puedes demandar, pero no importa, porque yo como quiera voy a ganar, tengo los abogados, tengo el power económico, como dicen, para sí, hundir el esto. tema del acoso es complejo, porque probarlo de parte y parte es muy difícil. Es un tema que tener, por ejemplo, si es por comunicación por WhatsApp, por la foto de WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero a veces se convierte en un caso muy complejo. Lo que sí pusieron un mecanismo de que para la dimisión el empleado tiene que comunicarle. Ay, Dios. Te escuchamos. No se fue otra vez. Bueno, Otra pero vez. Esto es parte del, Del en vivo. del en vivo, ¿verdad? del en vivo. Es muy Pero mira, interesante el tema, ¿eh? Claro, y como dice Javier, es que demostrarlo es difícil. A menos que sea como el caso de JP Morgan, que fue un que convirtió esclavo sexual a un empleado. Sí, así es, así mismo es. Mire, Javier, te escuchamos. sí, le decía que en la causal de dimisión, el empleado tendrá que comunicarle al empleador que está recibiendo acoso antes de dimitir y de que sea una causal de dimisión. Ah, sí, ¿en serio? Entonces, pero así va a tener Ponerlo en que causa. demostrarlo. Sí, ponerlo en causa, decirle, mire, me están acosando, ¿qué usted va a hacer? Y entonces el empleador tomar carta en el asunto y ahí, a partir de ahí, si no se pasa nada y sigue el acoso, pues será una causal de dimisión. Y la responsabilidad recaería entonces, me explico, Esa es la pregunta que va a hacer también. el gerente de una empresa acosa laboral o sexualmente a una dama, esa dama pone en causa a la empresa y si el empleador no hace nada, entonces la responsabilidad empieza a recaer sobre la empresa y el empleador. Sí, pero la responsabilidad no solamente de prestaciones, sino responsabilidad civil. Se Quiero diría decir, hasta penal. Ujú. sí, pero si hay lugar a daños y perjuicios, hay por eso a la empresa, quiero decir, por inacción. Por homicidio. Sí. Y fíjate algo, ya saliéndonos de la esfera de mi expertise, que es el derecho laboral, pasemos al Código Penal, Lo iba que a hacer. entra en proceso el 4 de agosto. Sí. Ujú. Y en el Código Penal nuevo sí está bien tipificado, hasta el cyberbullying. Pero hay un artículo 8 que crea la responsabilidad penal empresarial. Sí.
Así es. y dentro de ellos está el acoso. Entonces las empresas van a tener que tener políticas robustas de todo tipo de cosas para poder librarse de esa responsabilidad penal. Ok. Al margen de la ley 2497, que se mantiene en vigor. Porque sí va a variar el 309 del Código Penal, pero la 2497 no va, no, entiendo que en muchos de sus aspectos no va a variar en nada. Pero eso es violencia intrafamiliar, como dice la ley. Es violencia de género. Sí, pero tiene que ser sobre la base de una... bueno, Relación no entremos en eso. Llegamos a discutir tú y yo. Sí, no entremos en eso ahora. Vamos a seguir exprimiendo al doctor, que está interesante el tema. Bueno, tengo una última preguntita y es, ¿por qué ha tomado tanto tiempo introducir esta reforma y todavía aprobarla? Aunque ya sabemos que el tema de la cesantía es neurálgico, pero ¿qué piensa al respecto? Parece que se Y nos se fue nos de fue nuevo, Javier. lamentablemente. Ah, está ahí, ok. Está, No escuché su pregunta, disculpen. ya. Que no lo escuchó. La pregunta es, ¿por qué ha tomado tanto tiempo introducir esta reforma laboral y obviamente quitando la parte neurálgica de lo que es la cesantía? ¿Por qué sigue sin Ese salir? cancaneo, ¿verdad? Ese Sí, cancaneo. como que... Ese, Dios mío, no fue a nosotros, señora. No. No fue por la pregunta. Hasta se le frizó. Pero yo entiendo que, como muy bien dijo él en su momento, ahí está. Ya. Perdón. ¿Pero escuchó la pregunta? Sí, la escuché. Mire, todos ustedes se levantaron hoy, algunos a las 6 de la mañana, otros a las 4 de la mañana, algunos a las 7. Los más privilegiados se levantaron a las 8. Otros no Ese están es César. levantados. Ese es César. Porque pueden dormir, ¿verdad? Aquí hay bullying laboral. Sí, es un bullying laboral que le está haciendo usted. Entonces, nosotros, todos, nos levantamos a trabajar. Y entonces es un tema que impacta no solo el tema de la cesantía, sino que impacta a la sociedad en todo su conjunto general. Y en la Cámara de Senadores duraron un año escuchando personas que fueron desfilando. Y en la Cámara de Diputados también. O sea, es un tema complejo. Y no se ha impuesto una voluntad política, porque si el presidente de la República hubiera querido, vamos a suponer, dice, aprueben eso y olvídense del mundo. Pero no ha sido así. Y entonces las cámaras, con sus legítimos derechos, pues de verdad han invitado a unas, vamos a decir, vistas públicas privadas, donde ha pasado el Ministro de Trabajo, el CONECO, Pardón, Asociación Dominicana del Trabajo, juristas por separado. O sea, han existido muchas personas y han dado sus opiniones. Y de esas opiniones se han nutrido y han salido todos estos documentos que han salido tanto de senadores como de diputados. En 30 segundos y antes de despedir el programa, Javier, que lo va a despedir nuestro querido colega Jorge, tu posición. ¿Quién tú entiendes que tiene el juego trancado? No quién tiene la razón. Que tiene el juego trancado. ¿El empresariado o el sindicato? No. El que tiene, vamos a decir, la reforma en ciernes es el empresariado, porque está pujando para que se vea el tema de la cesantía. Fíjate que los sindicatos del otro lado amenazaron incluso hacer una huelga general si no se aprueba. Perfecto. Claro. O sea que si por ejemplo, la reforma pasa tal cual está, eso pudiese dar cabida a futuros pleitos jurídicos de interpretación de la norma. No necesariamente. Hay algunos temas que sí, porque en la Cámara de Diputados han hecho un entuerto, pero sí pudieran darse cuando estemos analizando en los tribunales de trabajo algunos conflictos. Bueno. Bien, bueno, Javier, eternamente agradecido por este espacio que nos ha dado a nosotros. Siempre hablo. Nos quedó muchísimas preguntas, evidentemente. El tema de reforma laboral es para 5 programas, pero Y te lamentablemente... necesitamos presenciales. Y sí, y te comprometemos Sí, ahora para yo que puedo vengas por eso luego también. presencialmente, claro, para sacarte mucho más el jugo de lo que lo hicimos. Lamentablemente el tiempo de televisión, como ustedes saben, es corto.
y tenemos ahora mismo que despedir a Javier. Javier, muchísimas gracias por el tiempo que nos dio en esta entrevista. Te comprometemos para que vuelvas ya presencial y sacarte un poquito más del jugo. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado con una nueva entrega de Movimiento 360. Hasta la próxima.